¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de BNI. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Israel Chirino y les quiero dar la más cordial bienvenida a una emisión más de Innova Live TV. Este espacio realizado por empresarios del capítulo Innova de BNI en la región Roma de la Ciudad de México, enfocado a llevarles a ustedes información de valor para toda su vida personal, social, familiar y desde luego de emprendimiento o empresarial. El día de hoy realmente tenemos un invitado singular, miembro obviamente de nuestro capítulo, el cual evidentemente le voy a dar la bienvenida en unos minutos más. Les pedimos por favor que nos acompañen en nuestra transmisión en nuestra página de BNI Nova en Facebook y que nos ayuden por supuesto a compartirla vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante de notarías y de inmuebles y seguramente dentro de todos sus conocidos habrá alguien que le pueda interesar el tema, así que compártanlo, uno nunca sabe, a lo mejor pueda llegar a los oídos adecuados de esta entrevista. Y bien, por supuesto que nos hagan sus preguntas a través de la misma página en los comentarios de la publicación original para que nuestro invitado le pueda dar una respuesta puntual a todas sus inquietudes e incógnitas. Pues bueno, como bien lo decíamos, el día de hoy está con nosotros Santiago Aycinena Vargas, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Estamos ya, obviamente, ya iniciando la transmisión. Déjame un momentito para presentarte adecuadamente a nuestro invitado. Ahora sí, Santiago Aycinena Vargas es actualmente la notaría número 49 de la Ciudad de México. Tiene 13 años de experiencia en este negocio, es licenciado en Derecho y sí, con 13 años de experiencia, pero ¿qué creen? Que tiene 31 años de edad, ¿es correcto, Santiago? Sí, correcto, Israel. ¿Y cómo le hiciste para 31 años de experiencia, perdón, 31 años de edad con 3 años de experiencia? Pues que saliste prácticamente de la prepa y te pusiste a trabajar, o cómo estuvo eso, porque eres la referencia ideal para los nuevos empleos. Queremos tanta experiencia y tan jóvenes, caray. Sí, mira, pues fíjate que afortunadamente yo tuve oportunidad desde la carrera de iniciar unas prácticas profesionales, porque en la misma universidad, pues la verdad es que es uno de los requisitos que nos exigen, ¿no? Empezar a trabajar precisamente pues para ir agarrando experiencia y que cuando uno salga, pues no empiece de ceros, ¿no? Entonces la verdad es que por eso he acumulado unos cuantos años, ¿no? Pues vaya que ha sido muy importante, 31 años con 3 años de experiencia, caray. La vez que han de saber ustedes, amigos que nos ven, que previo a la entrevista, pues yo tuve una plática con Santiago y realmente a mí se me dejó muy sorprendido, pues una persona muy joven, todo un profesional y desde luego pues toda la formalidad que implica pues un licenciado en Derecho, que próximamente pues dentro de sus objetivos personales, según vemos aquí, pues está el ser notario de la Ciudad de México, que estoy seguro que va a lograr en muy poco tiempo y obviamente pues te deseamos el mayor de los éxitos, Santi. Así sea, ojalá tengas razón, Israel. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Pues bueno, como bien les decía, amigos, el día de hoy vamos a hablar de los aspectos prácticos de la transmisión de inmuebles. Muchas veces nos quedamos en la ignorancia de que, bueno, a lo mejor es una transacción de compraventa, hablamos de inmuebles, quién lo compra, quién lo vende, pues sí que a lo mejor tengo que escriturar, pero a veces no tenemos ni la más remota idea de todo lo que implica precisamente una adquisición o una transmisión de inmuebles como lo vamos a ver el día de hoy. Y tal vez esa sería una pregunta inicial, Santi. ¿Qué te parece si empezamos por el lado de cómo puede adquirirse la propiedad de un inmueble hoy en día? Claro que sí, Israel. Pues mira, fíjate que realmente existen varias formas de adquirir la propiedad. Muchas de ellas ni siquiera las menciono porque realmente no son motivo de esta plática, como la ocupación, la prescripción y demás. Ahora sí que podríamos divagar tanto como quisiéramos, pero en términos generales, para efectos de lo que le pudiera interesar o lo que pudiéramos transmitir de información relevante para la gente por ser cosas del día a día, yo te podría decir que puede adquirirse la propiedad ya sea entre vivos o mortis causa, es decir, con motivo de una sucesión, ¿ok? Todas las personas cuando fallecen tienen algo detrás, tienen un patrimonio que finalmente lo respalda y que es objeto de transmisión a favor de sus herederos. Ya sea que estos herederos estén designados por la ley o en su defecto pues por el propio testador, que realmente sería lo óptimo, ¿no? Que una persona, mediante el otorgamiento de su testamento, designe quiénes van a ser sus beneficiarios y en última instancia la transmisión de la propiedad operará en favor de esas personas designadas como beneficiarios. Ahora, es muy importante también mencionar que realmente la transmisión de la propiedad opera por mero efecto de la muerte, es decir, desde el momento mismo con independencia del trámite que deba de llevarse a cabo, que es justamente de lo que también les voy a empezar a platicar.
¿ok? Eso por lo que se refiere al tema de la transmisión de muerte. Si me dices, oye Santiago, ¿y entre vivos cómo se transmite? Ahí también existen varias posibilidades para poder llevar a cabo el acto. Puede hacerse ya sea a título oneroso o en su defecto a título gratuito, ¿no? Dependiendo si existe o no existe una contraprestación. Y asimismo, cuando se trata de una transmisión a título oneroso, ya sea que la persona lo adquiera con recursos propios, es decir, que la persona haya estado ahorrando y le haya talachado y demás, y entonces con lo que él ha ahorrado, compra el inmueble con sus recursos propios, o en su defecto, vía algún crédito que le otorgue pues alguna institución de crédito, ¿no? Ok. Así es. Esto puede ser a lo mejor para la que nos están viendo, puede ser, hablamos de inmuebles, algún uso comercial, uso residencial, es en general cualquier tipo de inmueble. Correcto. Los inmuebles, la forma de transmisión de los mismos va a ser la misma. El aspecto fiscal será diferente dependiendo del uso que tenga el inmueble, pero ese ya es un tema independiente de la forma de la transmisión. Ok, así que vamos a tocar obviamente el tema en su debido momento. Y sí es importante y tiene relevancia hoy en día porque, bueno, como ustedes saben, nosotros a lo mejor aquí en México, desafortunadamente no tenemos a veces, pues en muchas ciudades, la cultura del testamento y con el momento que dejamos algún bien o algo suele ser de palabra o que mi abuelita me dijo que me tocaba a mí o que mis papás me dijeron que a mí me tocaba la mitad de la casa, pero desafortunadamente hoy en día pues papelito habla y a veces hasta ahora papelito digital habla, porque si no tienes nada realmente que te respalde, pues bueno, esa herencia a lo mejor que de la cual quieres hacer uso, pues no va a ser posible y te va a meter en una serie de problemas, pues pues no sé si decirlo legales, tú sabrás, tú eres el experto en derecho, Santiago, pero cuando las personas quedan intestadas, que quiere decir que no dejaron un testamento tal cual, ¿qué es lo que sucede en esos casos? ¿Tenemos que ir a un juicio? ¿Tú nos puedes ayudar en ese lado o son otras instancias? Mira, Israel, primero que nada, qué bueno que comentas ese punto, porque realmente es un tema muy recurrente entre la sociedad que realmente crea que con simplemente el dicho de la abuelita, del papá, del tío, ya es más que suficiente y precisamente luego se andan agarrando de chungo. Ahora sí que yo procuro ser muy formal, pero pues la verdad es que también voy a evitar tecnicismos, también en aras de que todos entiendan la plática. Y si tienen cualquier duda además, pues desde luego estará abierto el chat de preguntas. Isra también estará haciéndonos el favor de interpretarme cuando no sea claro, ¿no? Ahora, ¿por qué te lo comento? Porque realmente, como dices bien, un papelito es lo que realmente va a sustentar en última instancia la propiedad para que no existan conflictos con terceros. Una cosa es que la propiedad ya se haya transmitido per se en virtud de la muerte, en favor ya sea de quien diga el testador o en su caso quien diga la ley, y otra cosa es que tenga la posibilidad de acreditar o justificar su derecho de propiedad. ¿Cómo lo va a hacer? Precisamente con el tema de la escritura en su caso que se le otorga al interesado. Ahora me preguntas, oye Santiago, ¿tú nos puedes ayudar cuando una persona fallece o ese es un tema independiente? Yo ahí te diría, existe una posibilidad en uno u otro sentido. ¿Por qué razón? Hay que distinguir varios supuestos e hipótesis para poder conocer si un notario puede o no conocer de una determinada sucesión. Ahora, estoy hablando en tercera persona porque yo no soy notario, ¿no? Pero los notarios, desde luego, pueden ayudarle a las personas precisamente a regularizar el tema de la sucesión, siempre y cuando, número uno, no exista conflicto entre los herederos y número dos, todos sean mayores de edad, ¿no? Desde el momento que tú tengas o un menor de edad o de plano se están agarrando ya del chongo los hermanos y no quieren ir con el notario porque uno ya no está de acuerdo y otro ya vive en otro lado y también está peleado con los demás, ahí en ese momento ya no tiene el notario competencia para poder conocer de esa sucesión, precisamente porque no es juez. El juez es el que va a determinar en última instancia quién tiene razón, a quién le corresponde o a quién le protege el derecho correspondiente. Y entonces, ya resuelto eso, una vez que el juez ya dijo X o Y, ahora sí tienen que ir con el notario, y ahí sí insisto, para que el notario les haga la escritura. El juez simplemente resuelve el fondo y entonces después le dice, notario, ahí te va. Tú encárgate ya de concluirlo para darle a cada quien el título que le corresponda de conformidad con lo que yo ya decidí, ¿no? Entonces, en ese punto, pues se pueden ir a lo judicial o se pueden ir a lo notarial. Entonces, si hay menores de edad, si no hay menores de edad o si no existe conflicto. ¿Ok? Perfecto. Fíjate, recordando nuestra plática que tuvimos previo a esto,
a mí me quedó muy claro y me gustaría que por favor nos lo repitieras, la diferencia entre un notario y un corredor público, porque es algo que realmente a veces solemos confundir. Si me haces favor de explicarnos la diferencia entre uno y otro, por favor. Desde luego que sí, Israel. Fíjate, el notario y el corredor comparten unas características comunes. La principal de ellas es que ambos son fedatarios públicos. Como fedatarios públicos que son, tienen una presunción de legalidad y de verdad respecto de los instrumentos que redactan. Los dos tienen una fe pública documental. ¿En qué sentido? Los dos realizan actividad documentadora y expiden instrumentos públicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un corredor y un notario, Santiago? Si los dos al final hacen instrumentos, pues ¿en qué radica la diferencia? Mientras que los corredores son especialistas en materia mercantil, los notarios tienen un ámbito de actuación mucho más amplia, ¿no? Es decir, los temas estrictamente civiles no pueden hacerse ante un corredor, necesariamente tienen que recurrir las personas a un notario. Ejemplo de esto: oye, Santiago, pues fíjate que quiero otorgarle un poder a mi primo para que él se encargue de todo lo que yo tengo que hacer del terrenito de Guanajuato. Entonces, en ese caso, no pueden ir con un corredor público para que el corredor les instrumente el otorgamiento de este poder. Ahí necesariamente deberán recurrir ante un notario, que es la autoridad competente precisamente para efectos de otorgar ese instrumento llamado poder. Otro ejemplo, tratándose de temas de testamentos, el otorgamiento del testamento es única y exclusivamente ante notario, ¿ok? Ya el corredor no tiene competencia para eso. Oye, que los cónsules, que los embajadores en ejercicio de funciones consulares y demás también pueden, sí, pero ese es en el extranjero, ¿no? Yo me concentro desde luego a las características y situaciones comunes de la vida que son en el día a día aquí en la Ciudad de México. Solamente el testamento es ante notario público. Y otro tema, y precisamente muy relacionado con este tema que va a ser objeto de la discusión del día de hoy, de la plática, el tema inmobiliario. Fíjate tú que todo lo que tenga que ver con la transmisión de inmuebles no puede ser otorgado ni celebrado ante un corredor público. De hecho, tienen una prohibición expresa en ley de intervenir cuando se trate de temas inmobiliarios. Entonces, esas serían las diferencias principales entre un notario y un corredor público. Excelente. Bueno, y ahora sí, partiendo ya del tema, ¿por qué es importante acudir con un notario para hacer constar la transmisión de propiedad de un inmueble? Muy bien, es una muy buena pregunta, Israel. Fíjate que la gente muchas veces dice, oye, la verdad es que me sale muy caro ir por un notario, entonces lo que voy a hacer es un contratito privado o que me otorguen un poder y pues así ya me estoy ahorrando el tema de la escrituración del notario que cobra carísimo. La realidad no es esa. Realmente los notarios tienen una función de auxiliar de la administración de la justicia y auxiliares del fisco. Entonces, gran parte de lo que realmente los contribuyentes y en este caso los clientes le pagan al notario, mucho de ello corresponde a los impuestos. Entonces, realmente no es que el notario sea el caro, sino que realmente el notario le impone la responsabilidad, inclusive solidaria, de que precisamente él se encargue de que se paguen los impuestos. Como el SAT no va a estar persiguiendo a cada uno de los vendedores, ni la autoridad local a cada uno de los compradores, le dice, oye, notario, tú encárgate, por favor, de que queden pagados los impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué acudir con un notario? Cuando una persona acude con un notario, debe tener la seguridad de que lo que está haciendo está bien hecho. ¿Por qué razón? Porque precisamente el notario, número uno, va a analizar el título de propiedad, entiéndase la escritura con la que una persona justifica su derecho. Oye, Israel, yo te quiero vender. Y tú me vas a preguntar, oye, ¿y yo cómo sé que tú eres el dueño? Ah, ¿cómo no? Pues aquí está mi escritura. Entonces, precisamente esta escritura es la que a ti te va a dar la seguridad de que yo soy el dueño y además, cuando vas con el notario, nosotros en la notaría lo que hacemos es analizar esta escritura para precisamente decir, a ver, si efectivamente se justifica que el propietario es la persona que le quiere vender a Israel y yo no me quedo solamente con un análisis superficial del documento, sino que aquí en la notaría mandamos a hacer un análisis al registro público de la propiedad para que efectivamente se nos garantice o se nos certifique por parte de dicha institución que la persona que dice ser el propietario efectivamente lo es. ¿Por qué? Pues porque tiene registrada su propiedad y por lo tanto existe publicidad de la misma y oponibilidad de su derecho. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante acudir con un notario?
porque precisamente el notario es el que va a analizar que lo que se está haciendo está bien hecho. ¿Qué otras cosas revisa el notario? Fíjate que también nosotros en la notaría lo que hacemos es revisar que el inmueble que se está transmitiendo se encuentra, número 1, a nombre de quien está, que ya lo dije. 2, que se encuentra libre de gravámenes, ¿no? Porque, oye, a lo mejor sí es el propietario, pero resulta que hipotecó porque sacó un crédito con Bancomer y dejó de pagar. Y entonces, ahora, ¿cómo tú sabes eso? Precisamente, el notario, al hacer la investigación en registro público, se va a percatar de dicha situación para decirle al comprador, ojo, quieres pretendiendo adquirir un inmueble, pero tiene una hipoteca con el banco. Inclusive a lo mejor ya hay una demanda y demás, y entonces eso le da muchísima seguridad, desde luego, al comprador, que a lo mejor firmando simplemente un contratito privado, nunca se hubiera enterado de eso. Y al simplemente firmar ese contrato, realmente ya es obligatorio. El tema de que no haya tomado la precaución o previsión de revisar la situación registral o de analizar todas las demás situaciones, no lo excluye del cumplimiento de ese contrato. Claro que los litigantes podrán argumentar muchas cosas, pero de entrada el contrato es perfectamente válido y entonces ahí ya se quedó embarrado con un problema el comprador, ¿no? Por eso es que los contratos privados realmente nunca se recomiendan, ¿no? Sí, por Claro, supuesto. en la práctica pues se da, ¿no? Porque otra cosa, digo, aprovechando de una vez, Israel, ya que me das el tiempo todo necesario. Adelante, es todo tuyo. Respecto de predial y de agua, también aquí nosotros como notaría nos encargamos de tramitar unas constancias de no adeudo que nos expide tanto la Tesorería de la Ciudad de México como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, precisamente para ver que el inmueble no reporte ningún adeudo. Y si lo reporta, oye, señor vendedor, fíjate que nos reportan estos adeudos. Y entonces aquí nosotros como notaría le damos la tranquilidad al comprador de que está adquiriendo el inmueble sin ningún crédito fiscal que el día de mañana le puedan llegar a imputar una responsabilidad. ¿Ok? Te interrumpí, perdóname, adelante. No te preocupes. Y eso es importante saberlo porque es muy común que en México se haga entre privados, no hay, a lo mejor nos conformamos a veces como que, bueno, fue el testigo mi primo, mi vecino que firmó ahí, y solamente nos avalamos con copias de sus credenciales para votar, pero debe de haber una fe pública que esté hablando, obviamente, como bien lo dices, la operación. ¿Por qué? Pues porque entran, obviamente, otras instancias, otras responsabilidades, y precisamente hablando de esa transmisión de inmuebles, Santiago, lo decías al principio, pero te lo pregunto formalmente ahora, ¿cuál es el régimen fiscal aplicable en las transmisiones de propiedad? Claro que sí, Israel, ahorita te contesto. Nada más un punto muy importante que es, pues vaya, fundamental dejar claro. Oye, el tema de que firme un contrato privado, ¿ya me deja salvo? La realidad es que no, porque en última instancia, incluso si se firmó un contrato privado, este contrato se va a tener que formalizar para que precisamente el día de mañana pueda transmitirse la propiedad por la persona a quien dice ser. Porque si solo tiene ese contrato privado, en términos de ley, el artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal establece que como requisito de forma, cuando supere de determinado valor, que en la Ciudad de México prácticamente cualquier inmueble, tiene que hacerse constar la transmisión ante notario. Entonces, si tu contratito privado no está en escritura pública, pues tú como si no fueras el dueño, ¿no? Pero bueno, ese también como punto y aparte. Paso entonces a la pregunta que me estabas haciendo, Israel. Oye, ¿cuál es el régimen fiscal aplicable a la transmisión de la propiedad? Yo te diría, hay que distinguir varios supuestos. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay muchísimas hipótesis para poder determinar cuáles son. Primero hay que distinguir si se trata de una transmisión a título oneroso o a título gratuito. Y asimismo debe distinguirse si es una transmisión por causa de muerte o si es una transmisión intervivos. ¿Ok? Entonces, me voy a concentrar primero, si quieres, en la transmisión que es con motivo de muerte, ¿no? Es decir, con motivo de una sucesión. A este respecto te comento, número 1, hay que distinguir impuestos federales de los impuestos locales. Por lo que se refiere a los impuestos federales, el impuesto sobre la renta por adquisición se encuentra exento, ¿ok? Entonces, todo lo que se reciba por herencia o legado, en términos del artículo 93 en su fracción 22, está exento de impuestos sobre la renta. Ahora, el impuesto al valor agregado, suponiendo que no fuera un inmueble de uso habitacional, ¿no? Pero bueno, el propio artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado te establece que la transmisión por causa de muerte no se considera como enajenación para efectos de esa ley. Entonces, impuestos federales en transmisión por muerte
no tenemos, ¿ok? No hay ni impuesto sobre la renta, ni impuesto al valor agregado. Me voy a los impuestos locales, que realmente el impuesto local por antonomasia a la propiedad es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ahí sí vas a tener que determinar cuál es la situación para ver qué se va a causar. A este respecto tenemos, desde luego, varios beneficios fiscales aplicables a la transmisión por causa de muerte. Oye, tú dirás, ¿por qué me vas a cobrar un impuesto? Pues si se murió, ni siquiera quiso transmitirme, nada más pues operó porque así se murió y entonces ya me tocó. ¿Y me vas a cobrar un impuesto? Híjole, pues qué mala onda. Pues mala onda o no mala onda, realmente la situación es que legalmente se causa. Lo que sí dice el legislador es, oye, a ver, está bien, te voy a dar el chance de que me pagues menos o incluso a lo mejor no me pagues. ¿De qué dependerá? Primero, los beneficios fiscales aplicables a la transmisión por causa de muerte son, número 1, el programa de sucesiones y número 2, la tasa cero. Son los principales beneficios fiscales que existen en la transmisión tratándose de causa de muerte. ¿Cuándo va a ser aplicable y cuándo va a ser aplicable otro? Primero, tasa cero, pues suena bonito, ¿no? Como que no tengo que pagar impuesto, me suena que es en cero. Está bien, pues sí, efectivamente no se paga impuesto. ¿Qué se requiere para que se pueda aplicar este beneficio? Que se cumplan 3 requisitos. En primer lugar, uno, pues que el monto no supere determinada cantidad, que son 27,185 UMAS. Te estaré hablando yo de 2,360 pesos, ¿no? 2 millones, perdón, 2,360,000 pesos. Si el inmueble está arriba de eso, despídete de este beneficio, ¿no? Pero si tu inmueble en valor tiene un valor debajo de este, estamos del otro lado. Pasamos al siguiente requisito, que la transmisión o la formalización de transmisión, es decir, la escritura, se lleve a cabo dentro de los 5 años siguientes al fallecimiento. Oye, Santiago, fíjate que se había muerto mi abuelita, pero como mis tíos no querían ir con el notario, porque precisamente dijeron, no, pues la verdad es que ahorita no hay, entonces ya se murió en 2000. ¿Nos aplicas la tasa cero? Ya no aplica, porque ya pasaron más de 5 años. Entonces, por eso realmente es conveniente que a medida que van pasando las situaciones, se regularicen. Porque si no se empiezan a acumular sucesiones y es un cuento de nunca acabar, porque ahora ya el primito ya vive en Estados Unidos y también ya se murió y ahora tienes que ver qué pasó con sus hijos y ya son menores de edad y entonces se vuelve un cuento de nunca acabar. Entonces, siempre es mucho más conveniente regularizar todo a medida que se van dando las situaciones. ¿Ok? Entonces, segundo requisito, que sea dentro de los 5 años siguientes al fallecimiento. Y tercer requisito, oye, se va a adjudicar pues el de la frutería de enfrente. No, pues eso dice la ley, yo por qué voy a andar tutelando eso, ¿no? Yo te doy chance a ti, pues porque eres el cónyuge o porque eres ascendiente o descendiente en línea recta en primer grado, adelante. Es decir, o eres el hijo o eres el papá, ¿no? Está bien, pues como se está transmitiendo realmente, pero es, pues vaya, la misma familia y todo, pues hombre, está bien, tasa cero. Entonces, si se cumplen estos 3 requisitos, estamos del otro lado y no hay pago tampoco local. Ya les había mencionado que pago federal no hay. Pago local tampoco va a haber en este supuesto. Ahora, si tu inmueble está más caro del valor que ya te dije, que más o menos son 2,360,000, o ya pasaron más de 5 años, o no es a favor de una de las personas que dice la ley, descartada la tasa cero, pero nos queda una segunda opción, que es el programa de sucesiones. Y entonces, este programa de sucesiones depende del valor catastral del inmueble, que el valor catastral es precisamente el que se ve reflejado en sus boletas de predial. Entonces, si tienen ustedes un valor más o menos de hasta 1,842,000 pesos, por poner números cerrados, tendrán ustedes derecho a un 80% de descuento en el pago del impuesto. Y entonces ahí ni siquiera tenemos que tramitar ningún avalúo y con el simple valor catastral que viene en la boleta, entonces ahí se calcula como base ese valor y aún sobre el resultado se aplica el descuento del 80%. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues realmente los impuestos se ven reducidos enormemente, ¿no? Todo esto desde luego en la Ciudad de México, porque luego pues llegan, oye, yo vivo en Querétaro, yo vivo en Tlaxcala, ¿me aplicas lo mismo? Pues no, precisamente por ser un impuesto local, se rige por el código fiscal de la entidad federativa donde se ubique el inmueble, ¿no? Pero bueno, todo esto que te estoy comentando en relación con la Ciudad de México. Si tu inmueble tiene un valor inclusive hasta 2,300,000 o 2,162,000 más bien, perdón, ahí tienes descuento del 40%. Oye, pues ya no te ayudo tanto como el 80%,
pero pues no te dejo así sin nada, te doy un 40%, ¿no? Entonces, ahí está el régimen local en sucesiones. Me cambio la cachucha y ahora me paso a las transmisiones intervivos, ¿no? Okay. Las compraventas, lo que se celebra del día a día, no nos metamos a otros temas muy rebuscados. Oye, Santiago, quiero comprar un inmueble y quiero vender un inmueble o quiero vender un inmueble. ¿Qué tengo que pagar? Ok, vamos distinguiendo en primer lugar si se trata de un inmueble de uso habitacional o si se trata de un inmueble con un uso distinto. ¿Por qué razón? Cuando se trata de un inmueble de uso habitacional, está exento del impuesto al valor agregado. Y asimismo, si se trata solamente de un terrenito, tampoco pasa nada. No hay tema con el impuesto al valor agregado y este no se causa. ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? ¿Quién paga el impuesto sobre la renta? Primer pregunta. ¿El comprador o el vendedor? El vendedor. ¿Ok? Entonces, el impuesto sobre la renta le toca al vendedor. ¿Cuánto tiene que pagar, Santiago? Ahí sí realmente no hay como tal una manera o una fórmula específica y clara para efectos de la determinación, porque también depende mucho de las deducciones que tenga y vaya, nos metemos ahí a muchos temas para efectos del cálculo. No es de que, oye, Santiago, ¿qué porcentaje es del precio? No lo sé. O sea, realmente no es como, oye, es el 5%, es el 4%, eso no existe en materia federal. ¿Ok? En materia federal, pues realmente como se entra una tarifa después de un cálculo complejo, dependiendo si es un inmueble que se adquirió en la misma fecha, el terreno en las construcciones, si se adquirió con posterioridad, si tienes tú unas inversiones que hiciste en mejoras, ampliaciones y demás, pues realmente sí se vuelve un cálculo muy complejo para decirlo. Lo que sí les puedo decir es, Santiago, ¿hay forma de no pagar este impuesto? Si la hay, dependiendo, número uno, pues del valor del inmueble, y número dos, de si han enajenado previamente algún inmueble. ¿Por qué razón? La ley establece exenciones y una de las principales exenciones que regula el propio artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, en su fracción 19, establece que la enajenación de una casa habitación, es decir, de la casa habitación del contribuyente, se encuentra exenta. Entonces, si a mí una persona me dice, oye, Santiago, es que yo he vivido ahí toda mi vida, o no, ni siquiera toda mi vida, ¿no? Porque ya nada más no se establece ningún requisito de haber vivido ahí. Tiene cómo justificármelo. ¿Y cómo me lo va a justificar? Con un recibo de luz, con un recibo de teléfono y con los pagos correspondientes, desde luego, estados de cuenta bancarios e inclusive su propia credencial para votar, se puede aplicar la exención, en el entendido de que esta exención la pueden ustedes aplicar una vez cada 3 años. ¿Ok? Entonces, si ustedes no han vendido ningún inmueble en los últimos 3 años, han vivido ahí, tienen cómo justificarlo y el precio no es mayor a 700,000 unidades de inversión, no tienen ustedes ningún inconveniente para que se les aplique la exención. ¿Ok? Y esto es por enajenante. Cada enajenante tiene derecho a exentar 700,000 unidades de inversión. Entonces, oye, fíjate que estoy precisamente como viene un inmueble de la sucesión de mi papá, somos los propietarios, mi hermano y yo, que los dos somos solteros, pero pues los dos vivimos ahí. ¿Nos puedes exentar a los dos? Sí, desde luego, no hay ningún inconveniente. Cada uno tiene derecho a exentar estos 700,000 UDIs, ¿ok? Que son equivalentes más o menos a 4,300,000 pesos, ¿no? Por ponerte números cerrados, 4,500,000 por cada uno. Si tu inmueble vale menos de 8,600,000, no tienes tema y puedes exentar el impuesto sobre la renta, ¿ok? Será importante, desde luego, que revises con tu contador que el ingreso que estás percibiendo sea declarado en la precisamente declaración anual que presentan en abril del siguiente año, porque si no, ojo, puede quedar sin efectos de exención. Entonces, ahí tengan muchísimo cuidado, porque muchas veces se quedan con la idea de que ya por haber exentado, ya no tienen que hacer nada. Falso. Tienen ustedes que manifestar en la declaración anual del siguiente año precisamente el ingreso que obtuvieron y que se encuentra exento. Pero eso chequenlo con su contador. Y si de la notaría llegan a necesitar algo, pues busquen al notario que les atendió o al personal de la notaría que les haya atendido para efectos de que les compartan la información correspondiente. ¿Ok? Entonces, impuesto sobre la renta, tema superado. Vamos ahora con el impuesto local. Te voy a interrumpir aquí, Santiago. Discúlpame, por favor, porque el tiempo se nos está comiendo. Realmente es un tema súper apasionante y realmente que tenemos para desarrollar, creo que hasta 2 horas, ¿no? ¿O qué opinarán los amigos de BNI? Precisamente vamos a darles ahora la oportunidad a ver si tenemos por ahí alguna pregunta. Y el día de hoy tenemos la fortuna que nos acompañe la guapísima Mari Carmen Ortega, quien nos hace favorecer nuestra voz en off. Así que, Mari, te cedo el micrófono a ver si hay alguna inquietud de los que nos ven por
Muy buenas noches a ambos y muy buenas noches a todos los que nos ven en Innova Live TV. Hay muchas felicitaciones y varias preguntas. Una de ellas dice así: ¿cuáles son los beneficios y riesgos cuando se dona un inmueble entre parientes? Ok, bueno, ahí efectivamente la donación no es una operación recurrente en el día a día porque es muy gravosa. Fíjate que tratándose de una donación entre personas que no tienen un parentesco, se causa un impuesto sobre la renta por adquisición durísimo, del 20% sobre el valor del inmueble. Entonces realmente eso desanima a la gente pues a hacer donaciones. ¿Cuándo sí se hace? Precisamente en el supuesto que plantean. Oye, mi papá me quiere regalar una casa. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Se puede, no se puede? ¿Conviene, no conviene? ¿Cuáles son los riesgos y demás? Entonces, la primera cuestión sería, esa donación que realices tu papá en favor tuyo estaría exenta. Entonces, ahí no se causa precisamente porque el propio artículo 23, pues perdón, en la fracción 23 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, te establece que las donaciones entre cónyuges, entre ascendientes, de ascendientes a descendientes o de descendientes a ascendientes, está exenta de impuestos. Entonces, esa sería la solución. Muchas gracias. Y aquí hay otra. Sí, ¿Qué claro. tan recomendable es dar un anticipo vía contrato privado para el proceso de compra de una propiedad? Ok, correcto. Bueno, ¿qué tan recomendable o no recomendable es? Pues ahora sí que dependerá de los acuerdos a los que lleguen las partes de manera voluntaria. ¿Por qué razón? Muchas veces, pues la gente dice, oye, yo no dejo de anunciar si tú no me das un anticipo, ¿no? Pues es normal. Al final del día, la gente quiere, pues, asegurar que se va a llevar a cabo la operación. Entonces, pues se dan los anticipos. Ahora, Santiago, me están pidiendo el 80% del precio de anticipo. Pues desde luego que no lo des. O sea, oye, no has revisado documentación, tú no sabes si es el propietario, tú no sabes si a lo mejor es un maloso pues, que quiere realmente llevarte al baile. Entonces, si se trata de una cantidad prudente, hablemos del 10%, del 20%, cuando mucho, hombre, pues finalmente es bajo tu propio riesgo. ¿Por qué razón? Mientras tú no acudas precisamente con un notario o a una notaría para que te asesore y diga, oye, sí, está bien, yo ya vi, está todo en orden, los papeles están bien, ya vi que sí es el dueño y el inmueble está libre de gravámenes, pues ahora sí que lo que hagas es bajo tu riesgo. Entonces, conveniente, pues realmente no es conveniente hasta que no revisen con un profesional que precisamente está todo en orden. Necesario muchas veces lo es porque si no, no se puede llevar a cabo la operación. Solamente tengan cuidado de entregar pues una cantidad razonable, vamos a llamarle, y desde luego tienen que dejar sustentado cualquier anticipo que ustedes entreguen. Oye, Santiago, me lo están pidiendo en efectivo, pues se te van a pelar, ¿no? Oye, pues hazle por lo menos una transferencia, guarda desde luego un respaldo de todo lo que tengas, porque también una de las obligaciones del notario pues es precisamente dejar justificado cómo se paga el precio. Entonces, cuando tú llegues a una notaría, te van a llegar precisamente y te van a decir, oye, dame por favor los comprobantes de los anticipos que ya diste. Y mucho ojo también con a quién se le hacen los anticipos. Se le tienen que hacer a quien te está vendiendo. No se vale de, oye, es que yo, fíjate que le debo a mi primo, entonces págale a mi primo. No, 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 no. Eso se ve como lavado de dinero y precisamente lo busca evitar la ley correspondiente. Entonces, asegúrate de que si le vas a dar un anticipo, sea a quien se ostenta como dueño y desde luego te recomendaría que previamente revises que sea el dueño. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Dicen todos nuestros amigos que lo que estás haciendo es una cátedra, que están muy agradecidos por tu explicación y mucho, mucho de lo que han preguntado ya lo has contestado en tu intervención. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ambos. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, por estar aquí apoyándonos, por supuesto. Y sí, vaya, estoy seguro que van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero te hacemos la invitación, Santiago, a que veas la publicación original en nuestra página y que les des respuesta muy oportunamente. Pues Claro. antes de retirarnos, por supuesto, quiero hacerte, no me quiero ir sin hacerte la pregunta clave, o no clave, pero una muy importante, ¿no? ¿La transmisión del inmueble se tiene que registrar en algún lado aparte del notario? Sí, fíjate que sí. Como bien lo señalé pues con anterioridad, no basta con que vayan y otorguen una escritura ante notario. El notario, después de que ustedes firman, lo que hace es manda pagar los impuestos correspondientes a la operación, precisamente de los que hemos venido comentando, y una vez que están pagados, lo que hace el notario es expedir un testimonio, lo que la gente comúnmente conoce como las escrituras de la casa, ¿no? Y estas escrituras, pues no es que simplemente ya están y se las dan al cliente,
No, se les mandan a inscribir precisamente al registro público de la propiedad para efectos de que conste que ahora ellos son los dueños y entonces el día de mañana, cuando lleguen con un tercero, puedan justificar que son los propietarios. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya que volvimos a tocar el tema fiscal y todo esto, ¿hay beneficios fiscales? Sí, sí, desde luego. Digo, ahora sí, si quieres, qué bueno que lo tocas y de una vez voy tratando y acabando el tema que había quedado en stand-by ahí pasado. Por favor. Cuando una persona compra, tiene también derecho a beneficios fiscales. Desde luego, depende del valor del inmueble. El máximo, ahora sí que lo que hoy por hoy es el boom de los beneficios fiscales, es el que se conoce como la jornada notarial. Y entonces, este programa de la jornada notarial, lo que hace número uno, al igual que el programa de sucesiones, te hace que en lugar de que tengas que tramitar un avalúo, tu base para el pago del impuesto sea tu valor catastral, o sea, el de la boleta de predial. Y sobre este resultado que precisamente deriva del cálculo de la tarifa del 113, entonces ahí le aplicas todavía una reducción adicional. ¿De qué porcentaje, Santiago? Pues depende desde luego del valor catastral. Ahí lo que hace el código fiscal es, estás en este rango, te aplica el 10%, estás en este, te aplica el 20%, en este el 60%, el 80%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende del valor catastral, el derecho a la reducción que tienen. Ahora, Santiago, ¿hasta qué valor se puede considerar para que aplique la jornada notarial? Yo les diría en números redondos y números cerrados, si el valor catastral del inmueble que ustedes pretenden adquirir está por debajo de 1.300.000, están del otro lado y les va a ser aplicable la jornada. ¿Ok? Ya nada más es ver en qué rango aplica, pues para ver qué descuento tienen ustedes. Hay personas que les van a decir, oye, Santiago, es hasta 1.800.000, ¿no? Por decir también números cerrados. ¿Por qué me quieres decir que no, que es hasta 1.300.000 y no me lo aplicas? Mucho ojo. En ese último supuesto, es decir, de 1.300.000 a 1.800.000, solamente va a ser aplicable la jornada notarial cuando además el avalúo, porque ahí sí se obliga a la persona, al notario, a tramitar un avalúo, también esté por debajo del 1.800.000. ¿Sabes cuántos inmuebles van a coincidir el valor catastral y el valor de avalúo que estén debajo de 1.800.000? Muy pocos. Entonces, realmente ese supuesto pues es de muy escasa aplicación. Entonces, para redondear, de 1.300.000 para abajo, no tienes tema y se te aplica la jornada notarial. Arriba ya es muy complicado. Ok, pues perfecto. Bueno, vaya, bien nos lo dijo Mari Carmen, lo que nos han expresado nuestros compañeros en la publicación, a través de los comentarios. Ha sido toda una cátedra, señores, no sé ustedes, pero este joven aquí nos acaba de dejar impactado, a mí en lo personal, con todo lo que sabe. Realmente mi absoluto respeto porque nos dijo los artículos, las fracciones y todo. Y a veces yo, en mi propia área, a veces es muy difícil que recuerde tantas cosas. Santiago, realmente es exquisito platicar contigo, es un tema súper apasionante, nos queda claro que eres todo un profesional en esto. Ojalá pues muchas personas se animen a contactarte, en breve a las 9 de la noche van a salir tu artículo, que también nos hiciste el favor de compartir, con todos sus datos pues, para que se pongan en contacto contigo. Y pues ya estamos obviamente cerrando. Tus conclusiones finales, Santiago, ya para ya despedirnos, por favor. Muchísimas gracias, Israel. Pues primero que nada, agradecerte a ti por todo el tiempo que estás brindando y asimismo a todos los que nos escuchan por el pequeño tiempo que pudieron dedicarle a esta charla, vamos a llamarle. Y pues bueno, simplemente recomendarles, la verdad es que lo barato sale muy caro. Entonces, muchas veces se quedan ustedes con la idea de que pues ya con un poder y por lo pronto ya provisionalmente ahí estoy, pues están entre azul y buenas noches, ¿no? Entonces, realmente siempre es lo más conveniente sí dejar todo regularizado, porque no regularizarlo hoy no quiere decir que no se vaya a tener que regularizar. Se va a tener que regularizar en el futuro y al final simplemente van transmitiendo el problema de generación en generación y sobre todo complicando las cosas. Por supuesto, por supuesto. Pues ahí está. Santiago y Ximena Vargas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Somos realmente muy privilegiosos de tenerte con nosotros en el capítulo. Y así como él, ya tenemos otros 44 empresarios que estamos enfocados en solucionar las distintas vertientes en nuestra vida y las cuales somos expertos en algunos temas. Nos faltas tú. Si estás interesado en unirte con nosotros, pues
escríbenos en este momento en nuestra página de Facebook y te invitamos a nuestra próxima sesión para que evidentemente nos conozcas y también nos presentes tu giro porque seguramente podemos ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Innova Live TV que hace posible precisamente esas transmisiones. Gracias a todos los compañeros del capítulo y pues el día de mañana viernes ya nos vemos para cerrar la semana, previo ya antes de pasar a nuestra siguiente etapa que ya está en ciernes y se está por ahí cocinando con muchas sorpresas para todos ustedes. De nueva cuenta, mi nombre es Israel Chirino y nos vemos el día de mañana. Que la pasen muy bien. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.